Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar. Hoy vamos a ver la lectura del Evangelio, día 19 de enero 2024. Bienvenidos. Vamos a tratar de subir en YouTube buscando, predicando a tiempo y a destiempo, Jorge Caná. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 19. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar, y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijo de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijo de trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo, y a Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos y amigos, hoy estamos iniciando como el comienzo de una iglesia, como los pilares que va a ser el futuro de la iglesia para ese entonces. ¿Por qué le digo esto? Porque realmente Jesús subió al monte y escogió a los 12. Pero para escoger los 12 no le fue fácil al Señor. ¿Por qué? Porque siendo el Hijo del Hombre conoce los corazones, pero que también nos da un mensaje a nosotros, porque no es tan fácil decir que yo estoy escogido por el Señor, sino que Él nos tiene que llamar el de la vocación. Por ejemplo, en la iglesia hay vocaciones a los que son sacerdotes, a los que son diáconos o algunas religiosas, pero al laico también es llamado por el Señor a través de la jerarquía. Pero cuando no son llamados es autonombrar predicador sin tener el llamado. En este caso, yo llevo el Evangelio con ustedes, pero pasé por un tiempo de preparación para poder anunciar el mensaje del Señor. Este está entre paréntesis, pero ¿qué hizo el Señor para poder escoger a sus 12 discípulos? Encontramos en San Lucas, nos dice un poquito más, con más profundidad. Miren lo que dice San Lucas 6:12. La elección de 12, o sea, elegir a 12, no es, como decía, no es cualquiera. No es porque está ahí fulano de tal, o está ahí la menganita, o está ahí, no. Hay una elección. Por ejemplo, cuando hacen ahora la elección de presidente, de vicepresidente, de diputados o elección de alcalde, se hace una elección. Y eso es lo que dice el Señor. Los que ganaron, los que llenaron el perfil, a eso los llamó, porque dice aquí, a Él le pareció bien, a Él a los que Él quiso. Esa es una palabra muy fuerte, si nosotros le damos sentido a Dice Lucas 6:12, por aquellos días se fue al monte ¿a qué? A rezar. Por aquel día Jesús se fue al monte, ¿a qué fue a hacer? A rezar, dice. Y se pasó la noche orando a Dios. Pasó toda la noche orando al Señor. ¿Para qué? ¿Para qué estuvo orando al Señor? Orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. Ve, la elección de los 12 discípulos no era tan así porque son mis amigos o porque ya los llamé, no. ¿Qué hizo el Señor? Pasó toda la noche. En otra versión dice, pasó toda la noche
orando a Dios. ¿Para qué? Para su elección, para elegir a los 12. ¿Por qué tenía que pasar toda la noche si no es el dueño de la vida? Pero como Jesús está en la tierra, está cumpliendo, está bajo la ley, entonces habrá que cumplir todo lo que tenía que hacer. Y por eso es necesario que nosotros lo vemos en la profundidad de la Sagrada Escritura, que Jesús empezó a escoger. Acuérdense bien cuando Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29, dice, Juan lo hace presentar a la gente, a sus discípulos, porque Juan ya entonces estaba predicando el Evangelio. Pero lo vamos a ver qué dice Juan, para poder ilustrar bien lo que yo digo. Juan capítulo 1, versículo 29. Vamos a ver si lo encontramos aquí rapidito. Dice Juan 1, 29. Vamos a ver, dice... Juan 1:35, Juan 1:29. Dice, al día siguiente, al ver a Jesús venir hacia él, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es a que yo dije, detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Eso es lo que estaba presentando Juan al ver a Jesús a sus discípulos. Y por eso Juan lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso llamó a los 12 para hacer una elección. Entonces ellos, según dice aquí, los siguieron, los llamó a los 12, los que él quiso, y ellos lo siguieron. ¿Por qué? Porque estos hombres ya conocieron el currículum, o sea, lo que es Jesús, el Cordero de Dios. Entonces, por eso ellos lo siguieron y se quedaron con él. ¿Para qué? ¿Para qué? Para mandarlos a predicar. He allí el comienzo del grupo de la iglesia. Es decir, la iglesia no se forma así porque así, o por cualquier persona que quiere formar una iglesia. No, la iglesia está formada desde el comienzo a través de los apóstoles, cuando Jesús eligió a sus 12 discípulos. Y la iglesia tiene una jerarquía. La iglesia trae desde el principio hasta en nuestros días. Por eso nosotros que anunciamos el Evangelio, usted y yo anunciamos el Evangelio, tiene que ser autorizado por la jerarquía de la iglesia. Que ellos, miren, si hablo de jerarquía, viene desde el comienzo de la iglesia. Ha venido dándole seguimiento de qué forma se debe de predicar. Porque el Señor mandó a predicar, y para que tuviera también el poder de expulsar demonios. Son dos funciones importantes lo que él quiso, pero los llamó. Pero antes, según San Lucas, sí oró toda la noche para poder elegir. Por eso nosotros debemos sujetar a la Sagrada Escritura. No podemos predicar lo que a mí se me antoja o lo que se ve en la mente. Tengo que hablar conforme a la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque tengo que llevar también conmigo la doctrina, la tradición, porque es parte del conocimiento, parte del encuentro con Dios, parte del ministerio de la salvación. Y por eso nosotros no podemos predicar así por así. Nosotros vamos a predicar porque el Señor nos ha llamado en la predicación. Porque si no, podríamos formar una secta. Entonces ya no es la iglesia de Cristo. Ya se pierde
la conexión. Y eso precisamente yo estaba hablando el día de hoy con una persona que es bastante conocedor de la palabra de Dios. Y yo le decía, la iglesia tiene una disciplina, una jerarquía. Me gusta o no me gusta, yo tengo que estar en la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque Él dijo, ¿se acuerda en San Mateo capítulo 16, versículo 18? Dice, he aquí, le dijo a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Y cuando yo le decía a la persona, edificaré mi iglesia, no dijo mis. Entonces, cuando es mis, sería plural, hay más iglesias. Pero aquí solamente una iglesia, y ahí encontramos en Efesios 5, 23 en adelante, ahí encontramos en Colosenses 1, 18, en sí, todo lo que se llama una iglesia, una congregación. Pero que también dijo el Señor, todos estemos bajo un solo rebaño, un solo pastor. Entonces, si nosotros tenemos que estar bajo un solo pastor y un solo rebaño, todos estamos en un mismo pensar. Somos ovejas del Señor en un solo rebaño. Y para eso estar en un solo rebaño tenemos una fe, tenemos un solo bautismo, según Efesios 4:4. Una fe, un bautismo, una esperanza, una iglesia donde nos congregamos. He ahí bajo un solo pastor. Entonces, ¿qué hacemos con los demás que no están dentro de ese redil, donde no están bajo un solo pastor? Entonces, es la función de cada uno de nosotros los que tenemos que evangelizarlos para que regrese, todos estemos bajo la dirección del Señor Jesús. Y por eso dijo también, cuando dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, a esto hay que traerlos. Y por eso hay que anunciar el Evangelio del Señor. Muchas gracias, que el Señor los bendiga. Sigamos adelante en esta reflexión.